del Sáhara. ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 8 menos un minuto y vamos a hablar de un libro muy interesante que es este, Sáhara, la provincia olvidada. Es un libro fantástico, es un libro de la editorial EDAF, que como siempre esta editorial hace unos libros, la edición es fantástica, con una cantidad de fotografías, de ilustraciones extraordinaria, un plastificado por fuera. A mí esta editorial me encanta como edita. ¿Quién son los autores? Bueno, pues estos dos señores que están viendo ustedes aquí. Tengo a mi izquierda, a su derecha en las pantallas a Carlos Canales. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Y tengo a mi derecha, a su izquierda en las televisiones, a Miguel del Rey. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, tanto Carlos como Miguel son los que han escrito a la limón este libro, Sáhara, la provincia olvidada. Antes de entrar en el contenido de este libro, yo durante la publicidad estaba hablando brevemente con ellos y me decían que, bueno, pues que no es ni mucho menos el primer libro de historia que escriben, y además que escriben desde hace mucho tiempo muchos libros y siempre lo hacen juntos. Comentarme, Carlos y Miguel, antes de este libro, ¿qué otros libros habéis escrito juntos y por qué os interesa la historia? En fin, contarme un poco vuestra historia. Hemos escrito muchos, llevamos 20 y tantos, entonces decirte todos uno a uno sería complicado. ¿Pero es historia contemporánea, es historia de España siempre, es historia mundial? Normalmente historia de España y ampliada a historia mundial, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es el papel de España en la historia mundial, ¿no? Eso es normalmente lo que hacemos. Llevamos detrás de esto 25 años y, bueno, pues lo que te hemos comentado. Bueno, de hecho, nuestro tercer libro sobre el Sáhara, Ibni, es el tercero. No es el primero que hacemos y eso sin contar artículos. Sí, como ha dicho Miguel, llevamos ya un cuarto de siglo da para bastante. Porque ninguno de los dos sois historiadores de profesión, sin embargo, os encanta la historia, entiendo. ¿De dónde os viene esta vocación? Lo primero pensamos que no hace falta ser historiador de profesión para poder escribir libros de historia. Eso es lo primero. Sabemos que decir eso va a levantar muchas ampollas, pero es la realidad. Entre otras cosas porque tampoco estamos muy de acuerdo en cómo se enseña la historia en España, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustan los libros de historia de una manera determinada, una manera que pueda llegar a todo el mundo, como llegan estos libros nuestros, y una manera en que sea el lector el que pueda tomar sus propias conclusiones. No haya nadie que le diga si esto está bien o esto está mal, que él sepa si está bien o está mal por lo que ha leído. De hecho, en esos libros lo que buscamos es que animen a la gente a leer más. Son libros de introducción. La idea es intentar, bueno, es verdad que tenemos algún libro de investigación más profunda que lleva mucho más tiempo, pero en líneas generales lo que hacemos es intentar poner a disposición de todo el mundo algo sencillo, con una bibliografía completa y una serie de pautas que si las siguen fácilmente, con las comunicaciones que hay en el mundo, es muy fácil sacar tus propias conclusiones y una idea general, muchas veces al margen de lo que son las ideas oficiales o que se sostienen de manera repetitiva, a veces durante muchos años. De hecho, yo creo que lo que más nos ha alegrado a nosotros, y de hecho hablamos mucho, es ver y se puede demostrar, porque es muy sencillo viendo datos, ahora que está todo en la web, lo que nosotros decíamos hace 20 años y lo que se dice ahora. Como en algunos casos muy tontos hemos ido condicionando claramente la opinión. Y es algo clarísimamente demostrable y muy fácil de ver. Sí, se llega a decir, incluso lo hemos comentado antes, sí, que aparecen cosas en internet que se repiten en nuestro libro. No es que se repitan, es que son nuestras. Es que son nuestras. Sí. Les decía a los autores de esta obra que he encontrado un mapa del Sáhara, que es de lo que versa este libro, que se ajustaba mucho al contenido del libro. Me decían que era un mapa que era suyo, obviamente. Y luego comprobando el libro, exactamente ese mismo mapa que he localizado yo en internet es el que está en este libro. Es decir, de este libro ha salido ese mapa y no este libro se ha hecho eco de ese mapa que estaba en internet. No me resisto a que me digáis algún otro libro que os que hayáis escrito antes y que haya tenido particular éxito o que se haya leído mucho. Una trilogía de la Armada. Hemos hecho una trilogía de la Armada. Tenemos 3 libros sobre la historia de la Armada Española y tenemos más, pero hay 3 en concreto que forman una especie de trilogía de la Armada moderna que va desde el comienzo del siglo XVI, desde el comienzo de la expansión atlántica de Castilla, es decir, de España, hasta Alucemas y el final de las campañas africanas del siglo XX, de las de primera mitad del siglo XX, que son 3 libros que se llaman Naves Mancas, Las reglas del viento y El Madre de acero, que creo que probablemente es lo más conocido que hemos hecho, casi con seguridad que eso. Entre otras cosas porque, el caso de Naves Mancas fue premio Algaba y tuvo una cierta difusión, y porque creo que la forma en la que contamos la historia, ha resultado, que entendemos que era atractivo para la gente,
y creo que son básicamente lo más importante de lo que hemos hecho. Sois divulgadores. Sí, Sí, fundamentalmente ahora se pero ha puesto muy de moda Sí. esa palabra. Sí, se ha Sí. puesto muy de moda. aunque Eso luego de hay divulgadores de unos que historia. reconozco que son un poquitín más duros y más complejos, porque a veces buscamos cosas un poco más... Pero que procuráis acercar la historia al público común, Sí, es la idea vamos, que general. no es el, Sí, el pero- público técnico. Pero no de una forma sencilla, sino de una forma técnica, pero sencilla, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que sea una forma sencilla, que parece que puede llegar a todo el mundo y que todo el mundo lo va a leer y dice esto ya lo sé, a explicarles las técnicas, pero de una manera simple. No hace falta explicar las técnicas con 16 páginas muy duras de lectura, porque realmente no es necesario. Yo creo que ahí lo que nosotros, bueno, y se ve en cualquiera de nuestros libros, cualquiera de los que nos siguen, tenemos clientes, bueno, clientes lectores, que son ya como una especie como de comunión o de grupo de semifans, ellos se dan cuenta de un detalle que nosotros insistimos mucho en ello, que son los cruces de información, no tanto las notas, sino cómo cruzamos información atemporal entre nuestros libros, cosas que aparentemente no tienen sentido relacionarlas, pero que las relacionamos claramente. Eso es importante porque es donde yo creo que ellos ven o aprecian que bueno, que aquí hay algo más que simplemente la mera divulgación, que te permite dónde buscar las cosas. Y hay notas nuestras que están hechas solo para eso, para que tú sigas ahí y sigas buscando por tu cuenta, porque es la manera de que tú mismo tengas tu propia opinión y tu propia capacidad de ver qué es lo que quieres llegar o qué quieres comprender. Una última pregunta antes de abordar el contenido del libro, antes de abordar Sáhara, la provincia olvidada. Una última pregunta que tiene que ver con vuestro trabajo. ¿Cómo os organizáis? Entiendo que después de 25 años ya tendréis unas fórmulas de trabajo muy establecidas y muy mecánicas, pero ¿cómo llegáis a la conclusión de que este tema es interesante y cómo distribuís el trabajo, la investigación? Hablarme un poco de eso. Eso nos lo preguntan Sí, de mucho todos. y es muy sencillo. No dudando de lo que dice el otro. Claro. Lo que dice el otro está bien y no se pone en duda. Entonces, si Luego él- revisamos los dos luego partes revisamos para los dos. añadir cosas, pero si él nunca de escribe cuestiones. una parte, pues esa parte ya es buena. Y si yo la escribo, pues esa parte ya es buena. Entonces todo eso adelanta mucho. Eso y que no haya una lucha de egos de quién es el más listo, el menos listo, el que más escribe, el que menos escribe. O sea, Y que es estamos un trabajo- coordinados de manera, es imposible saber quién ha escrito ya cada parte, yo ya no lo sé. Es decir, escribimos de una manera tan común que yo no sé qué es mío y qué es de él, o sea, lo hacemos de una manera como si fuéramos la misma persona, no es un tema muy O sea, sencillo. no, entiendo que haréis porque no haya diferencias de estilo. No que- lo existe. Claro, es que, lo es que no aprecias. existe. Eso es lo que No la lo gente ves. piensa. La gente No lo piensa que uno escribe el capítulo 1, el otro escribe el capítulo 3 y uno escribe con un estilo y el otro No, no otro. es así. No hay diferencias de estilo porque todos los capítulos están mezclados. Luego es verdad que eso es sorprendente, usamos la tecnología a extremos que no os podríais ni imaginar. O sea, es decir, creo que podríamos vivir solamente de decir cómo hacemos nuestros libros. En serio, yo ya lo he comprobado, la gente no se lo cree. O sea, dice, esto no es Ponme posible. un ejemplo. Es decir, yo hablo a los libros, yo no escribo desde hace más de 20 años. Yo tengo robots que luego leen todo lo que yo interpreto, como si estuviéramos ahora mismo en la radio hablando, y que me van... Yo me voy a dormir después de lo que estamos hablando ahora tú y yo, Sí. y lo hubiera sido parte del libro. Yo preparo un libro como si fuera un programa de radio. Yo le hablo, directamente el ordenador va escribiendo, luego cuando me voy a dormir, un robot sale, recoge el libro entero, me lo marca el texto, lo va corrigiendo por la noche, y yo cuando me levanto tengo en Word marcado todas las dudas. Puedo hacer 250 páginas en un día sin ningún problema. Sin ningún 250 problema. páginas. Sí, en un día, sin ningún problema. Eh, O sea, el libro entero lo podría escribir en un día. Luego, obviamente, tienes que corregir. No, el robot corrige, va a saltar automáticamente, va a hacer No, todas las pero correcciones luego y luego sí que- repasamos. pero luego le hacemos Cuestiones una de corrección. estilo. Sí, sí, de- sí, no, sí, claro, o pero sea, lo que corrección por de ejemplo estilo, decir, si por puedo hacer supuesto, ¿no? 250 páginas en un día, imagínate si tienes 4 meses para hacer un libro de 250 páginas. Claro. El problema es saber qué se Es dice saber en de lo esas que es. 250 Eso es. páginas. Tardamos Ese es el mucho más en problema. construir el libro, en definir cómo va a ser cada capítulo, cómo va a ser cada índice, cada subíndice, o las notas, o los pies, o las imágenes. Eso es lo que es lento en nuestro caso. El construir cada imagen, cada selección de gráficos. Es decir, lo de las imágenes de nuestros libros, esto es una cosa que nos tiene muy orgullosos, que pruebe quien quiera a ver si es capaz de meter las que metemos nosotros, que encima son nuestras y con derechos. No hay nada pirata ni ilegal. Les Es decir, digo, eso es algo muy difícil. Porque esto supone, por ejemplo, en este libro, el hablar con los propietarios de las imágenes, conocerlos uno a uno, el pedirles los permisos, el ver las calidades, el definir las dudas que tienes sobre las imágenes que pones, el controlar las colecciones. Aparte son colecciones nuestras, que también las tenemos desde hace más de los 25 años. Entonces, al final todo esto, las infografías las pagamos y las hacemos nosotros. Es decir, estas que dices, oye, están en internet, claro. Sí. Es que las pagamos hace muchísimo tiempo para tenerlas, para nuestras revistas, para nuestros artículos o para nuestros libros. Pero esto al final te crea una especie como de inmensa colección. Si por ejemplo ahora la editorial nos dijera, trabajamos principalmente ahora para EDAF, antes hemos hecho cosas para otras, pero en general es para EDAF, y nos dice, queremos un libro, vamos a inventarnos una cosa. Quiero un libro, yo qué sé, sobre la campaña de Melilla en 1893. Pues lo primero que haríamos es ver qué tenemos ya hecho.
Entonces, una vez que acumulamos todo lo que tenemos hecho, imágenes, datos, gráficos, mapas, ¿qué controlamos? ¿Qué libros hemos leído y qué conocemos? Entonces, a partir de ahí, eso, o sea, los briefing y los tiempos que dedicamos a la preparación del libro, lo mismo nos lleva 2 o 3 meses. Luego escribir el libro pues de 1 semana, no hay ningún problema. Porque realmente no es ningún problema una vez que tienes claro lo que tienes, lo que sabes, lo que conoces. Y luego una chulería, que también... la campaña de Melilla, por ¿también? ejemplo, la conoces. Tienes que Claro, pero hay conocer una de lo que chulería, escribes. que tú eliges un día, y además yo, como hice la prueba, si tú mañana haces un plan con nosotros, te lo digo en serio, sin preparar nada, como ahora mismo, eliges el tema que te dé la gana, Sí. entre 1500 y 1945, elige lo que te dé la gana, que tienes programa, te lo garantizo. Sin ningún problema. Eso, desde luego, sí es Fíjate qué una- chulería, fíjate, sin ningún una problema. seguridad y una garantía, Absoluta. claro. Vamos a entrar ya de lleno en el Sáhara, esa provincia que fue española hasta, bueno, hasta la muerte de Franco. Y me gustaría, tanto Carlos como Miguel, que antes de abordar el contenido exclusivo del libro, pusierais a los espectadores en contexto, es decir, dibujarais históricamente, no geográficamente, porque todos sabemos dónde está el Sáhara, debajo de Marruecos, al lado de Mauritania, pero sí cuál es la relación histórica que hemos tenido con ellos, desde cuándo llevamos guerreando con los marroquíes por esa zona, hasta llegar al momento del libro que entiendo que comprende los años 50, ¿no? La guerra Sí, está olvidada de los años 50. Sí, la guerra comprende la guerra desde IFNI, desde 1905, de la década de los 50, hasta el abandono de la provincia del Sáhara, que es en el 77 cuando muere Franco. Sí, así es. Ponernos en contexto, dibujarnos ese Básicamente, horizonte. lo que nosotros porque intentamos- las guerras de principios, de finales de siglo, las guerras de principios del siglo XX, Claro, con Primo de básicamente Rivera, contarnos un nos poquito. lo centramos en 2 temas esenciales que la gente conoce menos. Porque tú has dicho muy bien que, claro, todo el mundo conoce más la posición del Sáhara y dónde está. Y son dos equívocos muy habituales. Cuando España y Francia deciden repartirse, entre comillas, Marruecos, para establecer el protectorado, todo el mundo piensa que el protectorado español es la franja norte, el Rif. O sea, lo que está cerca de Ceuta y Melilla, para que la gente Hablamos de se haga una idea. 1900 ahora mismo. Pero en Carlos realidad, está hablando de del 1900. 12, en realidad había también un protectorado sur. Había una zona del sur que se une geográficamente y físicamente a lo que fue luego el Sáhara español. Con lo cual, digamos que el Sáhara español tenía 2 partes. Vamos a ver el mapa mientras, Claro, lo mientras que es- Carlos nos está hablando. Vamos a ver el mapa, ver, que es un mapa de eso es. batallas, pero que también, luego hablaremos Sí. de las batallas, nos servirá para ubicarnos geográficamente. Raquel, cuando puedas, ponnos ese mapa. Bien, bueno, Ahí tenemos. efectivamente, ahí se ve perfectamente. Se ve la zona norte, que es IFNI, que lo puede ver cualquier telespectador, que era un enclave rodeado totalmente de territorio marroquí, o sea, es decir, cuando el protectorado de territorio francés, y luego estaba la zona del protectorado sur y lo que era el Sáhara español, pero estaban pegados. O sea, una parte del norte de lo que aparece ahí era en realidad parte del protectorado marroquí y el resto lo ocupa España a finales del 19, pura y simplemente porque está frente a la costa española y la famosa Canarias, obviamente, Sí, sí, sí. y España no puede permitirse el lujo de que una potencia extranjera ocupe una posición tan sensible, cuando encima hay 2 intereses comerciales básicos para España, que son la pesca en los bancos pesqueros de la zona y la posibilidad, que ya se intuye a finales del 19, de que hubiera algo interesante en el territorio desértico que había enfrente. En realidad España podría haber ocupado un territorio muchísimo más grande. El problema es que no estábamos ni en condiciones económicas, ni en condiciones militares, ni en condiciones políticas de hacerlo. Con lo cual, al final, el territorio español se queda reducido a una moderada franja costera, más un enclave, que es el enclave de Ifni, que se supone que reconocía un viejo enclave al que España tenía derechos desde finales del siglo XV, que era el de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que por cierto no estaba en Ifni, pero es otra historia distinta que intentamos contar en el libro. A Entonces, ese Santa Cruz de la Mar con Pequeña todo se eso- llegó desde Canarias, eso es Claro. importante. O sea, cuando se estaba haciendo la conquista de Canarias, se llegó a Santa Cruz de la Mar Pequeña, en África, para ver qué había ahí. O sea, si ahí verdaderamente se podían coger esclavos, se podían poner pesquerías y se podía hacer algo que le dejase a Económicamente España una económicamente una buena. Bueno, nos han hecho un dibujo del siglo XIX. No, exacto, lo que estás viendo en la pantalla están viendo el siglo XX, claro. Sí, y luego pasamos al siglo XX. ¿Y cuándo Sí. empiezan los marroquíes a revolverse y a decir que, oiga, ¿dónde van ustedes, españoles, con esta zona, que esto es mío? A partir del 56, aunque en realidad viene de antes. Durante los tiempos de la Guerra Mundial, cuando nace el nacionalismo moderno marroquí, el partido dominante en Marruecos, que busca la independencia de Marruecos, es decir, el final del protectorado y por lo tanto la unión del territorio francés y español, de la parte que son protectorado norte y sur español. La y lo que es- reunificación, ¿no? Eso es, este partido dominante en Marruecos que cuenta con El el Gran apoyo. Marruecos, busca Claro, el Gran Marruecos. buscan exacto, que no buscan solamente lo que es Marruecos, sino que ellos entienden que Marruecos tiene que ser mucho más grande. Quieren crear algo así como el Gran Marruecos que incorporaría también Mauritania y el Sáhara español. Entonces, esa idea que es extender Marruecos desde el Atlántico, desde la costa norte del Atlántico hasta el Senegal, es la gran ambición de la monarquía alawí, de Mohamed V y de su hijo Hassan, que es lo que pretenden hacer, apoyados por un partido nacionalista que busca eso.
España, que es una nación aislada internacionalmente en los años 50, al principio, finales de los 40, por el régimen que teníamos, que no teníamos aliados en el mundo, se encuentra en una posición muy débil, y cuando Francia en el año 56 concede la independencia a su parte del protectorado, Francia que está agobiada por la guerra en Argelia, donde a diferencia de Marruecos hay un número de colonos franceses muy notable en la costa y que consideran una parte prácticamente integrante de la Francia metropolitana. Los pieds noirs, ¿no? Claro, los pieds noirs, efectivamente. Cuando Francia da la independencia del 56 a su zona del protectorado, España se ve en una situación imposible. Con lo cual España tiene más remedio que aceptar la entrega de la parte norte del protectorado, pero no así de la parte sur. No del Sáhara. Ni Eso el es, Sáhara, entrega. no el Sáhara, hablo de la parte sur del protectorado. Ah, La ni franja siquiera que el está al Sáhara, norte de la Sayyid al-Hamra. Claro. Ese es el detalle interesante que Marruecos considera una afrenta. Porque Marruecos entiende que eso ¿Y es... por qué entregamos una parte sí y otra no? Porque la otra está demasiado cerca del Sáhara nuestro y España lo considera una continuidad. Ya. Entonces, aunque sabe que es parte del protectorado, sabe que si cede a las presiones marroquíes, el tiempo que tarde el gobierno marroquí, que es el que está instigando al Yekta Jair, al Ejército de Liberación Nacional, para intervenir en el Sáhara español, va a ser prácticamente inmediato. Y España no se ve con la fuerza suficiente, como juega mal la baza política. Franco, en cierto modo, apoyó durante un tiempo a Mohamed V, al que consideraba un amigo y un aliado, pero Mohamed V defendía sus intereses. Política internacional, tú defiendes intereses, no amistades. Y Marruecos claramente se da cuenta en el año 56 que tiene una gran posibilidad de quebrar el dominio español en el Sáhara e intentar, porque esto es interesante, a diferencia de lo que ocurre luego durante la Marcha Verde, en el 57-58 España actúa relativamente con cierta torpeza en el Sáhara, no tanto en el caso de Ifni, pero Ifni es un enclave aislado, donde realmente los marroquíes piensan que si una unidad irregular, entre comillas, más o menos apoyada en la sombra por ellos, interviene, que la resistencia española, una nación que acababa de integrarse en la ONU un poco antes y que prácticamente seguía aislada en el mundo y que tenía un ejército que ahora llamaríamos tercermundista, se iba a desmoronar. Y estuvo También a hay que punto de tener en ocurrir. cuenta que Marruecos contaba con el apoyo de la ONU siempre, Claro. porque la ONU había buscado la descolonización. Después de la guerra del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se busca es descolonizar, que todas las potencias descolonicen todos los territorios que tienen. Y se olvida a menudo que principalmente los en Estados África. Unidos, el gran valedor de la potencia occidental, de las potencias occidentales, siempre estuvo en contra de la colonización, nunca le gustó mucho. Y no tenía ningún interés en apoyar a franceses, portugueses o españoles en sus guerras coloniales, no les convencían en absoluto. Eso no quita que Estados Unidos, después del 45, igual que pone bases en España, ponga también bases militares en Marruecos. O sea, porque Marruecos también le interesa. De hecho, detrás de la Marcha Verde siempre está la mano de Kissinger, pero Pues es un llegaremos hecho ya más posterior, adelante, ¿no? A la Marcha Verde. Vamos a continuar hablando de la provincia olvidada del Sáhara, hasta llegar a cuando definitivamente la perdimos o la entregamos, ahora veremos qué ocurrió realmente, pero va a ser después de un minuto de publicidad. Un minuto, créanme. Estamos en la provincia española de El Sáhara en el año 56, cuando empezamos a tener problemas. La ONU, después de que acabe la Segunda Guerra Mundial, está empeñada en descolonizar a las potencias que quedan. Nosotros tenemos, bueno, ya saben ustedes, esta provincia históricamente española, y en el año 56 empiezan las hostilidades. ¿Por qué y hasta cuánto duran? Bueno, España hace una cosa que lo hace también Portugal, que es convertir a sus territorios africanos en provincias. O sea, les dan el estatus provincial de manera que entiende que no son colonias, sino que forman parte de la metrópoli, cosa que en la historia ha demostrado que no era cierto, sino hubiéramos dejado abandonados miserablemente a ciudadanos nuestros, cosa que lo eran y sin embargo importó muy poco. En el año 57, bueno, por cierto, hay una leyenda sobre la guerra de Ifni, Sáhara, que dice que España le pilló por sorpresa. Realmente no le pilló por sorpresa, España lo sabía con bastante claridad y se organizó lo mejor que pudo. Es verdad que tomó decisiones incorrectas y también algunas decisiones bastante acertadas. El caso es que hay una avalancha militar por sorpresa, el Ejército de Liberación Nacional, el Yekta Jair, un ejército irregular apoyado claramente por el gobierno marroquí, con armamento moderado, mandos y armamento. con mandos y armamento moderadamente bueno y realmente muy bien organizados y uniformados, hacen un asalto masivo sobre Ifni y al mismo tiempo provocan una rebelión generalizada entre las tribus del interior del Sáhara. La sorpresa es total, o sea, en Ifni se pierde prácticamente todo menos la capital, que queda cercada, y en el Sáhara, que se había abandonado en los meses anteriores en la práctica, o sea, el gobierno español a la vista de lo que iba a ocurrir, se había concentrado básicamente en las ciudades de la costa, en Villa Cisneros y en el Ayun, y había dejado el interior en manos de las bandas armadas por el Yekta Jair, y España pierde la totalidad de los territorios.
Con lo cual, ante una crisis tan humillante a nivel internacional y tan complicada, el gobierno español toma dos decisiones. Uno, en la medida de lo posible, intentar ocultar a la población lo que está pasando, en la medida de lo posible, porque España tenía una limitación que ahora, por ejemplo, no hubiera tenido. Aunque, bueno, ahora no cuenta porque es un país con prensa libre y generalizada, pero es que era un ejército básicamente de conscripción, un ejército de reclutas. Con lo cual, las únicas unidades realmente profesionales, como la Legión o los paracaidistas, habían sido más o menos preparadas y organizadas para intentar afrontar lo que se veía que iba a ocurrir, pero no eran suficientes ni tenían la entidad necesaria como para poder luego reconquistar el territorio perdido. Ahí España, y lo estoy resumiendo muy rápido, toma dos decisiones. En el caso de Ifni, reconquista las guarniciones cercadas en el interior, y las recupera, las ayuda, porque han quedado puestos aislados, pero decide replegarse con ellos, una vez que ha recuperado los enclaves que están aislados, hasta la capital. En tanto que en el Sáhara, donde hay un acuerdo con Francia, porque Francia no está dispuesta a colaborar con España. Vamos a ver el mapa otra vez. Claro, Francia se niega a colaborar con España. Francia tiene problemas monumentales en Mauritania y en Argelia, donde está en guerra abierta. Entonces Francia se niega a colaborar con España al norte de lo que es el territorio, de lo que es el Sáhara puramente español. Porque ellos entienden que la franja que hay al norte es parte del protectorado español desde 1912, y Ifni igual, con lo cual ellos entienden que ahí no tienen por qué ayudarnos. Con lo cual España lo que hace es salvar las guarniciones cercadas y replegarlas hasta la capital, donde se quedan en una especie de posición ya mantenida hasta el final de la guerra. En tanto que en el Sáhara, que hay acuerdo con Francia, se decide reconquistar el territorio entero, la provincia completa, que son las operaciones Tigre y Cubillón. Dos operaciones militares llevadas al mismo tiempo con Francia, donde España, en una campaña terrestre en el Sáhara realmente muy bien desarrollada, consigue recuperar el territorio en apenas unos meses, con unas semanas de combates. ¿Bajas? Bastante serias para la época, ahora mismo nos asustarían. Es decir, las bajas españolas fueron entre muertos, heridos, desaparecidos y demás, superaron el millar. Eso ahora mismo es un volumen muy alto. Y para el tipo de territorio en el que se desarrolló los combates y el periodo del año, porque hay que tener en cuenta que fue en invierno, que no fue en verano, que hubiera sido terrible, la verdad es que, en contra también de lo que se dice muchas veces, España, con los escasísimos medios que tenía, no lo hizo del todo mal. Aprovechó al máximo lo que tenía, intentó sacar el máximo partido de lo que podía comprar en el mercado abierto, porque había algunas limitaciones derivadas de los tratados con Estados Unidos sobre el uso de cierto tipo de armamento, y con lo que tenía, y con una doctrina que en aquel entonces no existía para la guerra en el desierto. Esto cambia mucho luego en el 75. En el 75 España, si hubiera acabado en guerra con Marruecos, la cosa hubiera sido totalmente diferente. O sea, Marruecos no era rival de España en el 75, pero en el 57-58 nos planteó un problema serio. Entonces, realmente con lo que se tenía, creo sinceramente que no se hizo mal. Sobre todo, como ha dicho Carlos al principio, porque las unidades eran unidades de reclutas que estaban haciendo la mili, para entendernos, exacto, y las unidades profesionales eran las de la Legión y las de los paracaidistas, que llegaron relativamente tarde. Cuando ellos llegaron ya había empezado la invasión, y verdaderamente cuando entró en acción, tanto la Legión como los paracaidistas, el ejército irregular tenía muy poco que hacerse, ¿no? Porque me interesa, ¿por qué hubieran cambiado tanto las cosas de los 50 a los 70? ¿Mejora mucho nuestro ejército? No solo mejora mucho el ejército, mejora mucho el país. O sea, España pasa de ser una nación destrozada que está recuperando en la guerra civil con un armamento obsoleto, en el 75 es la 10ª potencia industrial del mundo. Es decir, la situación es completamente diferente. Sí, pero alguien podría pensar también que en los años 50 la retórica militarista neoimperial del franquismo está mucho más vigente que pero las retóricas militaristas no ganan las guerras es armamento. Bueno, pero hay una la tecnología y la voluntad bélica o de agresividad. Es que existía exactamente igual en el 70. La voluntad bélica es la misma. En el 55 en el 57 que en el 77 es la misma. El problema es que en el 77 hay un cambio de gobierno. Bueno, el 75, no, pero me refiero a que en el 75 comienza el periodo de crisis en el que muere Franco, y el nuevo gobierno no quiere ver nada en África ni en ningún sitio. Lo único que quiere es intentar solucionar la crisis que se le encuentra en España, intentarla solucionar lo mejor posible. Quiero decir, el poder militar español en el 75 comparado con el del 57 era abrumador. O sea, y sobre todo había una cosa nueva. En los años 60, España hace una cosa muy, muy interesante, y es que crea una verdadera doctrina de guerra en el desierto. Con las enseñanzas aprendidas en la campaña del 57-58, y con el material que se lleva, porque parte del material que se lleva desde España se queda allí, no se retorna a la península, sino que se queda. El Polisario después. Claro, se establecen unidades militares bien organizadas en el desierto, se empieza a elaborar toda una doctrina de guerra allí,
Y cuando llega la crisis de la Marcha Verde, realmente el ejército español que está en el Sáhara sabe perfectamente cómo desarrollar una campaña en esas latitudes, con el calor, con el clima, con la situación, conocen a la perfección el entorno, conocen perfectamente cuáles son las debilidades del ejército marroquí y por dónde se le puede sorprender y cómo se le podría enfrentar. Es decir, en el año 75 España, sinceramente, problemas políticos aparte, y la guerra siempre está muy vinculada a la política, si la pudiéramos eliminar, cosa que sé que es imposible, pues Marruecos hubiera sido barrida en semanas, no tenía ninguna... Por mucho que hubiese unidades marroquíes que habían combatido en la guerra árabe-israelí, no tenía nada que enfrentar el ejército de Marruecos al ejército español en el 77. Nos queda poco tiempo, nos quedan apenas 3 minutos. 3 minutos que me gustaría que ocuparais en hablarme de la herencia española hoy en esta tierra. Pues a mí... el idioma, las costumbres, los apellidos, si es que existen, la relación que tenemos, la posibilidad de que sean nacionalizados españoles. A ver, contadme un poquito. Te toco todo. Venga. Te toco todo y luego lo quiero mirar. A ver, te hago como abogado. Vale. Son españoles, punto uno. Claro. Nunca han dejado de serlo. Tienen Son carne de españoles, identidad, tienen carne de identidad. aunque sea un carne de identidad Son españoles, especial. tengo que no nos hagamos caso, son españoles. O sea, tú no puedes prescindir la nacionalidad de alguien si es español. Es decir, salvo que desde el 78 no puedes, es irrenunciable. Pero bueno, vamos a imaginar que dejaron de serlo porque ellos quisieron. Sobre todo es que tampoco se les ha dado opción de Claro. ser independientes, lo que se ha hecho es Eso es. abandonarles. Han Tú te has marchado y les has dejado el idioma allí. que tú has preguntado, el Polisario en los campos de Tindouf en Argelia lo han mantenido y lo han cuidado con mimo. En el Sáhara, lo que era el Sáhara español prácticamente se ha perdido. Hay alguien que la habla, pero lo que era la población originaria prácticamente ya no existe. La emigración masiva del norte de Marruecos hacia el Sáhara ha abrumado completamente a la población que quedaba allí. Se sigue conservando el idioma, por supuesto, entre los que eran... además, han incluso intentado, en la medida de lo posible, cuidarlo. El Polisario lo cuida, Marruecos no tiene ningún interés en cuidarlo. Marruecos ha intentado terminar con el idioma y ha intentado Y terminar con todo lo que era y la con los restos cultura española. arquitectónicos, Y con las los restos construcciones, lo han arquitectónicos, con eliminado todo. Ah, incluso. Es una pena La absoluta. presencia física han procurado Sí, Sí, lo han pero eliminado. eso desde el primer momento. Lo han eliminado, estamos muy tristes. Desde el primer momento, desde el primer día que se abandonó el Sáhara, intentó Marruecos en todo momento terminar con la presencia española y con la presencia de los saharauis que hablaban español. Que en su mayor parte, como los tuvieron que polisarios se marchar. fueron a Argelia, hay una parte entera de la población originaria saharaui que vive en Argelia, vive en los campos Claro. de Tindouf. Entonces, claro, es decir, la población que quedó, a pesar de los problemas que sigue habiendo, porque no deja de haber un núcleo claramente saharaui de origen en el interior y en las zonas nómadas que se ha mantenido el nomadeo, en las zonas costeras, en las grandes agrupaciones urbanas, la población que vino del norte pues abrumó completamente a la población que había allí. De hecho, Y el Sáhara nunca estuvo en la esfera del sultán de Marruecos. Eso lo decimos en el jamás, libro y hay que nunca decirlo lo desde el hay. primer momento. Nunca, el Sáhara nunca estuvo en la esfera del sultán de Marruecos. Ni en el siglo XV, ni en el XVII, ni en el XVIII, ni en el XX. Esto ha sido una cosa muy ¿Por qué acaban reciente. entonces así las cosas? Porque España se va. Porque España cedió. España se va. Pero Entonces- España se va por una presión previa marroquí. Sí, claro. Claro, España. La lo que cuestión es pasa- que tú aceptas o no. España ha llegado, se suponía que se había llegado a un acuerdo en darle la independencia, que se iba a formar un país, ¿no? Pero que Mauritania, Marruecos y España iban a organizar de una forma determinada. Y al final se darle esa repartieron entre independencia. Marruecos y- Al final España se va y Marruecos y Mauritania España se lo cede reparten. y Marruecos y Mauritania se reparten el territorio. Pero, Luego la pero guerra no es la para primera vez Mauritania que es muy hace eso compleja. España. Es que Sí. a la gente se le olvida, por ejemplo, que cuando Cuba se perdió en 1898, Cuba no se hizo independiente. España se fue y Cuba quedó en manos de Estados Unidos Hasta como una 1903. provincia de Estados Unidos hasta 1903. Bueno, una zona ocupada, básicamente hasta Una zona 1903. ocupada. La gente piensa que cuando España se fue en el 98, Cuba se hizo independiente. No. Cuba, Ni Filipinas. Pasó a depender bueno, de los Filipinas se la Fue regalaron. todavía peor, Filipinas lo destrozaron. Filipinas, el embajador que estaba en Sí. París, tuvo que llamar al presidente de Estados Unidos y decir, oiga, que me dan Filipinas, ¿qué hago? Esa es la realidad. Ahora ya cada uno lo puede No, ver como España quiera. firma unos acuerdos indignantes en los cuales permite que Marruecos y Mauritania se repartan el Sáhara, se lo reparten, luego Mauritania no quiere afrontar el problema económico y humano de la guerra y al cabo de unos años cedió su territorio. El Polisario siempre conservó una franja fronteriza con Argelia, donde el muro de protección marroquí, que por los marroquíes construyeron un muro con apoyo americano y de tecnología bastante sofisticada para intentar mantener al Polisario en las zonas que económicamente no eran rentables, y finalmente se ha llegado a un acuerdo incompleto porque el problema del Sáhara sigue sin resolverse. Eso es. Carlos Canales, ha sido un placer. Miguel del Rey, ha sido un gracias. placer. Los autores de Sáhara, la provincia olvidada. Yo creo que todo lo que nos ha contado es un aperitivo con todo lo que se pueden encontrar de ustedes aquí en este libro, que además, ya digo, está perfectamente ilustrado con fotografías, imágenes, uniformes, etc. Formativo, Intereconomía.